Bueno, un cordial saludo para todos. Dando continuidad a lo que hemos venido trabajando, que es con números fraccionarios, el tema de hoy corresponde a las operaciones básicas entre los números fraccionarios. Bueno, entonces, pues, basado en eso, hemos venido trabajando lo que es orden, lo que son tipos de fracciones, lo que hemos trabajado gráficamente en diagrama geométrico y en la línea recta. Entonces vamos a ver cuáles son los procesos pues, para poder realizar estas operaciones básicas. Entonces vamos a empezar con suma y resta. La suma y resta tiene una característica y es que su proceso al momento de desarrollarse es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es la operación en el caso que sea suma o en el caso que sea resta. Pero su proceso es exactamente igual. Hay dos formas de realizar las sumas. Una es cuando las fracciones tienen la característica de que su denominador es igual. Cuando eso ocurre, de hecho, la fracción o la operación es mucho más sencilla. ¿En qué sentido? Es que su denominador siempre se va a mantener y sencillamente los números que están en el numerador se proceden a hacer las operaciones correspondientes de forma sencilla. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos. Su denominador es 3 y acá si vemos lo que está cambiando es la operación. En el caso de la suma, pues vamos a sumar 7 más 5, que es 12, y en el caso de la resta simplemente se resta y eso nos daría eh, la operación final para este. Bueno, eso es con respecto a la suma y la resta cuando sus denominadores son iguales. Pero ahora miremos qué pasa cuando ya los denominadores son diferentes. Entonces, como lo he venido diciendo, tanto para la suma como para la resta es el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Los denominadores se van a multiplicar. Entonces, 4 por 6, 24. Ese es el primer paso. Segundo paso, multiplicamos en cruz. 3 por 6, 18 y 4 por 1, 4. Entonces, este es el proceso que se repite tanto para la suma como para la resta. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Vuelvo y reitero, es que acá pues se va a sumar y en este caso acá se va a restar, pero el proceso sigue siendo igual. Hacemos las operaciones pertinentes, 18 más 4, 22, 24, pues pasaría igual. A 18 le quito 4, 14 y a 24 pues se mantiene en el denominador. Entonces reitero acá, siempre que tengamos denominadores diferentes, lo que se procede es que se multiplica de frente los denominadores para que nos dé el número de abajo y se multiplica en cruz para poder realizar la operación, sea suma o sea resta. Entonces hasta ahí, ese es el proceso que vamos a utilizar para hacer sumas y restas en fracciones. Ahora vamos a proceder a ver cómo se realiza en el caso de la multiplicación. Entonces, hablando de la multiplicación en fracciones, es mucho más sencilla. Es bueno tenerla muy clara en el sentido de que tendemos a mezclar el proceso de la multiplicación con la división. Los dos son procesos diferentes. Entonces, es bueno que los tengamos en cuenta. Entonces, para cuando tengamos dos fracciones multiplicándose, siempre se van a multiplicar de frente. Entonces, en este caso, para este ejercicio que es 3 cuartos y 5 séptimos, entonces 3 por 5 y 4 por 7, entonces partiendo de lo mismo que acabamos de decir, y es que la multiplicación se va a realizar de forma directa. Entonces hacemos las operaciones, 3 por 5, 15, 4 por 7, 28, y ahí daría pues realmente terminada a lo que tiene que ver la multiplicación en los fraccionarios. Digamos que tanto la multiplicación como la división es un poco más sencilla y es de menos pasos a diferencia de la suma y la resta. Ya por último, operación básica, tenemos lo que es la división de fraccionarios. Recordemos que esta división se puede presentar de dos formas diferentes. Una, pues con el símbolo, o otra es que una fracción esté debajo de otra, pero en resumen siempre es lo mismo. Cuando la tenemos de esta manera, lo que se hace es que se multiplica en cruz. Entonces multiplicamos 1 por 5 y 3 por 3 y ahí nos daría el resultado de la división. Cuando lo tenemos uno encima de otro, realmente es el mismo proceso que está a este lado, solamente que aquí lo que se aplica es lo que llamamos o se dice de forma coloquial, es que sería ley de la oreja, porque de hecho si usted une este con este y este con este, pues se forma una oreja, pero pues realmente su nombre es la ley de extremos externos. ¿Listo?
Entonces es bueno que conozcamos el nombre formal y pues el nombre que normalmente lo utiliza todo el mundo. Y igual es el mismo proceso y como pueden ver, pues igual al final siempre da pues del mismo cálculo. Entonces, bueno, hasta ahí eso es lo que tiene que ver con las operaciones. Eso fue rápidamente recordarles a ustedes porque pues de igual manera ya eso lo hemos, ustedes lo han venido trabajando en otros años. Es cómo se manejan estas operaciones, pero el taller se va a centrar realmente en la solución de problemas frente a estas operaciones. En ese orden de ideas, entonces les voy a enseñar, o más que enseñar, es que tengan en cuenta el método de cómo resolver un problema. Entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo. Dice, un cultivador siembra 2/5 de su granja con maíz y 3/3 con soya. Pregunta, en total, ¿qué fracción de la granja sembró? Listo. En los problemas siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo que siempre debemos de hacer frente a un problema es determinar cuáles son los datos que nos están dando. Entonces, ¿a qué hace referencia cada uno de esos números que nos están dando? Entonces, listo, contextualizando el problema, estamos hablando de que es un problema de siembra, de las cuales una persona ha sembrado 2/5 de maíz y 3/3 con soya. O sea, sabemos que la información hasta ahí es que se ha cosechado en eso, esos números que están ahí se han cosechado frente a esos dos productos. Listo. Una vez determinado en un problema cuáles son los datos que nos están dando o los números que nos están suministrando, e importante en esto es de saber a qué hace referencia el número, que digamos que es lo que he venido reiterando siempre cada vez que tengo la oportunidad, es que debemos tener en cuenta el número a que hace referencia. Eso hace parte de poder resolver un problema. Una vez, bueno, como les decía antes, una vez definido esto, ahora pasamos a una segunda parte del problema. Y es que saber qué es lo que nos están preguntando. Entonces acá la pregunta es el total de fracción de la granja sembrada. Ah, bueno, entonces quiere decir que no nos están preguntando por ningún producto en específico, sino que nos están preguntando es cuánto fue el total de todos los productos que se sembraron. Entonces, partiendo de eso, ya con la información, con la pregunta clara de qué es lo que me están pidiendo, entonces ahora busco una solución. Y la solución en este caso, pues, ¿qué sería? Plantear la operación necesaria. Entonces, como yo estamos hablando de que un total, nos están hablando de la suma de todo lo que se ha cultivado hasta la fecha. Entonces, ahí lo que vamos a hacer ahora es hacer la operación, que ese sería el tercer paso, que es realizar la operación para poder resolver el problema. Bueno, entonces ahora vamos con la operación. Entonces tenemos 2/5 más 3/7. Entonces lo que hemos mencionado con las reglas anteriores. Entonces el primer paso multiplicamos denominadores. 5 por 7, 35. Segundo paso multiplicamos en cruz. Sería 2 por 7 y 5 por 3 o 3 por 5, que de igual manera recordemos que el producto no altera el resultado. Hacemos nuestras operaciones pertinentes. Entonces sería 14 más 15. Y realizamos la suma que al final nos daría 29/35. Listo. Partiendo ya de que tengo un resultado, entonces retomo los tres pasos. Entonces, paso 1, determinar cuáles son los datos que nos han dado. Paso 2, determinar qué es lo que nos están preguntando. Y paso 3, realizar las operaciones para obtener el número que nos están solicitando. Ahora, el paso 4 y último es responder. Digamos que hasta acá usted me puede decir a mí 29/35 es la respuesta, pero es que debemos de contextualizar el número, o sea, que ese 29/35, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es? ¿Qué significa? Entonces, por eso es que la respuesta siempre se debe dar completa. Entonces quiere decir que en total de fracción de la granja sembrada, entonces es de 29/35 del terreno de la granja. Entonces, si bien siempre debemos de contestar nuestra pregunta al problema que nos están dando. Esto se hace con el objetivo que muchas veces lo que nosotros creemos que debemos de responder, no está respondiendo la pregunta. Entonces, digamos que siempre enfatizo en que ustedes deben de leer muy bien la pregunta para poder dar la respuesta correspondiente. Entonces, chicos, eso no es más. Como les decía, son 5 ejercicios lo que tienen ustedes allá en el aula. La idea es que son problemas que deben de aplicar estas operaciones.
Entonces lean muy bien, sean cuidadosos y cualquier duda o inquietud que tenga, con gusto en el transcurso de la semana pues pueden escribirme por WhatsApp o por chat. Sin embargo, recordemos que tenemos la tutoría. En esa tutoría pues si tienen algún inconveniente con algún problema o algún ejercicio, pues por favor pues para que lo lleven a la clase pues para poderlo socializar. ¿Listo? Entonces pues no siendo más, les deseo mil bendiciones y pues que tengan una muy buena semana.